Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse y, sin embargo, una chispa de amor puro es capaz de mantenernos en pie. Lo más doloroso no siempre viene de un extraño, sino de aquellos que alguna vez llamamos familia. ¿Y si quienes prometieron cuidarte fueran los mismos que te dan la espalda cuando más los necesitas? Esta es la historia de Elena, una mujer que lo entregó todo por amor y fue pagada con el olvido. Pero también es una historia de fuerza, de esperanza y de una dignidad que ni siquiera la traición pudo arrebatar. Quédate hasta el final, porque cuando creas que ya lo has visto todo, esta historia aún tiene algo más que revelarte. La tarde en que todo cambió era una de esas que parecían no prometer nada. El cielo estaba nublado y el aire llevaba una de esas brisas que no refrescan, solo traen presentimientos. Elena estaba en casa, como de costumbre, doblando unas toallas con esa meticulosidad que solo tienen las personas que han vivido mucho. Tenía ya más de 60 años, el cabello entrecano recogido en un moño sencillo y las manos marcadas por los años de trabajo, pero sus ojos aún brillaban con vida. Fue el timbre lo que interrumpió su rutina. Un sonido seco, insistente. Al abrir la puerta, vio a un policía con expresión seria. Las palabras que escuchó a continuación no fueron más que un murmullo distante, como si la realidad se hubiera distorsionado en un instante. Su hija, Clara, había muerto en un accidente de tránsito. Impacto frontal. Muerte inmediata. Silencio, el mundo de Elena se desmoronó sin previo aviso. Su única hija. Su razón de ser desde que había enviudado hacía ya más de una década. Clara había sido una madre joven, llena de energía, trabajadora. Y ahora, no estaba. Lo que siguió fue una sucesión de días confusos, de trámites, entierros, lágrimas silenciosas y miradas vacías. Pero entre todo ese dolor, había dos miradas pequeñas que la observaban con miedo y desconcierto: Tomás, de 5 años, y Lucía, de apenas 3, el padre de los niños, un hombre llamado Ernesto, apareció por poco tiempo, con el rostro sombrío y palabras huecas. Dijo que no estaba preparado para criar a los niños solo. Dijo que tenía problemas, que no podía. Dijo muchas cosas, y luego simplemente desapareció. Elena los tomó en brazos esa misma noche. Les acarició el cabello mientras lloraban, confundidos, preguntando por su mamá. Les cantó la canción de cuna que una vez le había cantado a Clara. No prometió nada en voz alta, pero en su corazón supo que jamás los dejaría. Los siguientes días fueron una prueba de fuego. Elena, que ya vivía con una pensión modesta, entendió que su vida tranquila, esa jubilación por la que había trabajado tantos años, se esfumaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero ni lo dudó. Transformó una de las habitaciones en un cuarto compartido para los niños, pintó con sus propias manos unas flores en las paredes, rescató juguetes antiguos del desván. Y cuando Lucía se despertaba llorando por las noches, ella estaba ahí. Cuando Tomás se negaba a comer por tristeza, ella le contaba historias hasta hacerlo sonreír. Al principio, los vecinos cuchicheaban. ¿Qué hará una mujer mayor con 2 niños tan pequeños?, decían algunos. Pero pronto dejaron de murmurar cuando veían a los 3 caminar de la mano por el barrio, reír en el parque, jugar con aviones de papel en la plaza. Elena se convirtió en madre por segunda vez. Pero esta vez, lo hizo con la sabiduría del dolor y la ternura de quien ya había perdido demasiado. Las paredes de esa casa, antaño silenciosas, volvieron a llenarse de risas infantiles, de dibujos colgados en la nevera y de pequeños zapatos tirados por el pasillo. Cada noche, cuando Elena se sentaba a descansar con una taza de té, la invadía el cansancio, pero también una paz que no podía explicar. Los niños la miraban con esos ojitos llenos de confianza y amor. Y aunque a veces el dolor de la pérdida la sorprendía de golpe, ella sabía que estaba haciendo lo correcto. Así pasó el primer año. Con sacrificios, sí, pero también con amor. Elena aprendió a contar los centavos con destreza, a hacer rendir la comida como una maga, a transformar la tristeza en cuentos antes de dormir. Cuando los niños la llamaron mamá por primera vez, lo hicieron sin pensarlo, con naturalidad, y ella no los corrigió, porque, en el fondo, también sentía que esos 2 corazones eran su nueva razón de vivir. Aunque nadie más lo supiera, aunque el mundo no lo entendiera, ella había decidido algo que cambiaría su vida para siempre:
darlo todo por amor, y fue así como, entre lágrimas y abrazos, comenzó esta historia. Una historia que no se olvidará fácilmente. Porque lo que viene después cambiará todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la verdadera familia. Elena jamás imaginó que, a su edad, volvería a comenzar desde cero. Había trabajado toda su vida como costurera, siempre cumpliendo con horarios, entregas y encargos urgentes. Y cuando por fin había llegado el momento de descansar, la vida decidió presentarle una nueva misión. Pero Elena no se quejaba. Se levantaba cada mañana al alba, preparaba el desayuno para Tomás y Lucía, los llevaba al colegio caminando, porque no había dinero para transporte, y luego empezaba su jornada de trabajo. Limpiar casas no era algo que hubiera hecho antes, pero una vecina le ofreció una oportunidad y Elena la tomó sin titubear. No importaban los dolores de espalda, las rodillas que a veces no respondían, ni los comentarios hirientes de algunos empleadores que la trataban con condescendencia. Lo único que importaba era llegar a fin de mes, que no faltara el pan, ni los lápices de colores, ni los cuadernos nuevos. Todo lo demás era secundario, se convirtió en una mujer incansable. Había días en los que apenas tenía tiempo para sentarse, pero cada vez que Tomás corría hacia ella con una sonrisa y le decía que había sacado buena nota en la escuela, o cuando Lucía la abrazaba fuerte al dormirse, Elena sentía que todo valía la pena. No era raro verla llegar a casa con los zapatos empapados por la lluvia o las manos agrietadas por los productos de limpieza. Pero incluso en esos días, mantenía la costumbre de leerles cuentos por la noche. Uno distinto cada día. A veces inventados, otras veces heredados de su infancia. Esas historias no eran solo entretenimiento, eran promesas silenciosas de que, aunque el mundo fuera difícil, siempre habría un lugar seguro llamado hogar. El tiempo pasó, y los niños crecían rápido. Elena se esforzaba por cubrir todas las necesidades. Cuando Lucía empezó a decir que quería aprender a tocar el piano, ella vendió unos pendientes de oro que guardaba desde su boda y logró pagar unas clases básicas en la parroquia del barrio. Cuando Tomás soñó con tener una bicicleta, Elena se las ingenió para juntar monedas durante meses hasta poder comprársela, de segunda mano, pero con una cinta azul brillante que ella misma cosió en el manillar. El cariño era mutuo. Durante muchos años, los tres fueron inseparables. Tomás era un niño dulce, sensible, con una gran imaginación. Le gustaba construir cosas, desarmar juguetes y hacer preguntas sobre todo. Lucía, en cambio, era decidida, hablaba con seguridad incluso desde pequeña y tenía una energía desbordante. Y los dos, sin excepción, llamaban a Elena mamá con total naturalidad. No porque se los hubiera impuesto, sino porque así la sentían. Porque eso era lo que ella era, la comunidad del barrio empezó a admirarla. No era raro que la saludaran con respeto al pasar, que le ofrecieran ayuda cuando la veían cargando bolsas pesadas, que los profesores de los niños le escribieran felicitaciones por su dedicación. Incluso en la parroquia, el padre Mariano solía decir que Elena era una santa moderna, aunque ella se reía cada vez que lo oía, pero no todo era color de rosa. Las facturas se acumulaban y había meses muy difíciles. En invierno, a veces pasaban frío para ahorrar en calefacción. Elena renunció a todo lujo, no más ropa nueva, no más visitas al médico a menos que fuera urgente, no más dulces para ella. Todo lo que entraba en casa era para los niños. Incluso su salud empezó a resentirse, pero nunca lo dijo en voz alta. Como iba a quejarse, si los tenía a ellos, hubo una noche, en particular, que Elena jamás olvidó. Fue el cumpleaños número 10 de Tomás. Ella no tenía dinero para una fiesta, ni para regalos. Pero cocinó su comida favorita, preparó una torta casera, e invitó a 2 amiguitos de la escuela. Con unas guirnaldas hechas de papel reciclado, decoró el comedor. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Tomás cerró los ojos y dijo en voz alta: «Deseo que la mamá nunca se canse de cuidarnos». Elena tuvo que mirar al techo para que no se le escaparan las lágrimas. Con los años, las responsabilidades crecieron. Las tareas escolares, los uniformes nuevos, las excursiones. Elena siempre encontraba la manera. Algunas noches tejía gorros para vender. Otras, limpiaba oficinas por horas extra.
Su cuerpo ya no era el mismo, pero su voluntad parecía hecha de acero. Y aunque muchos no entendían cómo podía seguir adelante sin descanso, ella lo tenía claro: el amor no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno está dispuesto a dar. Pero en el fondo, a veces el miedo la visitaba en silencio. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera trabajar? ¿Quién cuidaría de ella cuando sus fuerzas se agotaran? Esos pensamientos los alejaba rápido, como si al no pensarlos, pudieran no existir. Después de todo, Tomás y Lucía eran su familia. Y ella confiaba en que, algún día, todo ese amor que sembraba daría frutos. Por ahora, su mundo seguía girando al ritmo de mochilas, meriendas, cuadernos y cuentos antes de dormir. Y aunque el futuro era incierto, el presente tenía un nombre muy claro para ella: hogar. Uno construido con esfuerzo, sacrificio y un amor que no conocía condiciones. Pasaron los años, y con ellos, muchas cosas cambiaron. Tomás se convirtió en un joven alto, de voz profunda y mirada determinada. Lucía, en una joven segura de sí misma, con ideas claras y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Elena, aunque más encorvada y con las manos ya temblorosas, los miraba con una mezcla de asombro y orgullo cada vez que salían por la puerta. Habían llegado tan lejos. Tomás fue aceptado en la universidad pública más reconocida de la ciudad. Ingeniería. Siempre había tenido una mente curiosa, inquieta, de esas que necesitan entender cómo funciona el mundo. La carta de admisión llegó un viernes por la tarde, y cuando leyó en voz alta las primeras líneas, Elena soltó una carcajada seguida de llanto. Era como si, por un momento, toda la carga que había llevado en los hombros se disolviera en lágrimas de satisfacción. Lucía también dio un salto importante: consiguió un empleo en una empresa de diseño gráfico. Había aprendido sola, viendo tutoriales, practicando en una vieja computadora que apenas funcionaba. Elena la sorprendía muchas veces en las madrugadas, frente a la pantalla, perfeccionando logotipos o editando fotografías. Su primer sueldo lo usó para comprarle a Elena una manta nueva, hecha a mano. La abuela la abrazó durante largos minutos. No por el regalo, decía, sino porque me recuerdas que todo valió la pena. En ese entonces, la casa ya no parecía tan vieja. No porque hubiera cambiado estructuralmente, sino porque estaba llena de vida. Las paredes seguían cubiertas de dibujos, ahora más estilizados. La nevera, de notas, horarios, exámenes y menús. La mesa del comedor siempre tenía algún libro, alguna taza a medio terminar, alguna conversación pendiente. A veces, Elena se sentaba en el pequeño patio trasero, con su mate en mano, y observaba cómo el sol acariciaba las plantas que había sembrado años atrás. Pensaba en Clara, su hija. Se preguntaba si desde donde estuviera, podía ver lo lejos que habían llegado sus hijos. Se sentía en paz. Por primera vez en muchos años, comenzó a imaginarse disfrutando del descanso merecido, tal vez retomando sus tejidos, visitando la costa en verano, leyendo los libros que siempre dejaba para cuando tuviera tiempo. Pero también empezaron a surgir señales sutiles. Tomás, con la presión de la universidad y las nuevas amistades, pasaba menos tiempo en casa. Lucía, cada vez más comprometida con su trabajo, salía temprano y regresaba tarde. No era falta de cariño, no en ese momento. Era simplemente la vida, avanzando. Y aunque Elena lo entendía, una parte de su corazón comenzaba a sentirse un poco sola. Hubo una noche especial que quedó grabada en su memoria. Fue en la graduación del colegio de Lucía. Elena se sentó en la primera fila, con su mejor vestido, uno que ella misma había ajustado para la ocasión, y aplaudió con lágrimas en los ojos cuando su nieta recibió el diploma. Después, en la pequeña celebración familiar en casa, Tomás hizo un brindis improvisado a nuestra mamá, que no nos dio la vida, pero nos la salvó. Elena no pudo evitar llorar. Esa frase se le quedó tatuada en el alma. Los vecinos, que habían sido testigos de todo ese recorrido, solían comentar con admiración. Esa señora es de hierro, decían. Ella sí que supo criar a esos chicos con valores. Y aunque el reconocimiento externo no era algo que ella buscara, saber que su esfuerzo era visible le daba una satisfacción serena. En uno de esos días, Tomás trajo una noticia: había conseguido una pasantía paga. Nada lujoso,
pero era el primer paso hacia su carrera. Lucía también hablaba de una posible promoción. Elena los escuchaba y sonreía. Se sentía como una jardinera que, tras años de sembrar y cuidar, por fin veía florecer su obra. No había título universitario ni medalla que reconociera su labor, pero ella no lo necesitaba. El amor de esos dos muchachos era más que suficiente, o eso creía, porque, sin saberlo, las raíces que había plantado con tanto esmero empezarían a tambalearse. El equilibrio tan cuidadosamente construido estaba a punto de enfrentarse a una prueba para la que ella no estaba preparada. Pero en ese momento, nadie podía prever lo que se venía. Nadie imaginaba que la armonía que tanto costó forjar comenzaría a resquebrajarse con la entrada de una sola persona, y mientras Elena preparaba una sopa caliente, canturreando una vieja canción, el timbre de la puerta sonó. Una joven de ojos intensos y sonrisa encantadora esperaba al otro lado. Se llamaba Carla, y con su llegada, todo empezaría a cambiar. Carla era de esas personas que, al principio, parecen encantadoras. Su voz suave, su manera educada de saludar, su sonrisa bien medida. Todo en ella parecía estar perfectamente calculado. Tomás la presentó como su novia una tarde cualquiera, mientras Elena preparaba pastel de carne. «Quiero que la conozcas, abuela», dijo, con entusiasmo. Y Elena, siempre abierta, la recibió con los brazos abiertos. La joven no tardó en instalarse. Primero como visita ocasional, luego con algunas mudas de ropa que era más cómodo dejar ahí, hasta que, sin que nadie lo declarara oficialmente, se convirtió en parte del día a día del hogar. Elena no puso objeción. Sabía que sus nietos estaban creciendo, construyendo su propia vida. Y si Carla hacía feliz a Tomás, entonces ella también estaba feliz. Al principio, todo parecía ir bien. Carla se mostraba atenta, colaboradora, incluso ofrecía ayudar con las tareas del hogar. Pero había algo en su mirada, en esos silencios entre frase y frase, que a Elena no terminaba de convencerla. No porque fuera celosa ni posesiva. No. Era otra cosa. Una especie de distancia invisible que comenzaba a instalarse entre ella y los suyos. Los primeros cambios fueron imperceptibles. Carla empezó a corregir pequeños detalles con un tono amable, pero punzante. ¿No sería mejor poner la mesa así? ¿Te parece bien dejar esa decoración tan antigua, Elena? Lucía, ¿no crees que tu abuela debería descansar más y dejar de preocuparse tanto por todo? Elena lo notaba, pero no decía nada. No quería ser esa abuela entrometida. Prefería observar en silencio, con esa mezcla de prudencia y tristeza que solo conocen quienes ya han vivido demasiado. Pero lo que más le dolía era cómo Tomás comenzaba a cambiar. Su hijo del alma, el niño que solía correr a abrazarla al volver de la universidad, ahora pasaba más tiempo encerrado con Carla, salía sin avisar, respondía con frases cortas, sin emoción. Lucía también empezó a verse afectada. Carla, sutil pero constante, sembraba pequeñas semillas de discordia. Tu abuela no confía en ti, le decía. No deberías dejar que ella opine sobre todo lo que haces. Lucía, abrumada por el trabajo y su deseo de agradar, comenzó a distanciarse también. La casa ya no era la misma. El aire estaba cargado de una tensión invisible. Las cenas, antes llenas de risas y anécdotas, se convirtieron en comidas silenciosas, rápidas. Elena intentaba mantener la armonía, preguntando con ternura cómo les había ido el día, si necesitaban algo, si querían hablar. Pero las respuestas eran cada vez más frías. ¿Todo bien? Estoy cansado. Después hablamos. Una noche, Elena se acercó a la habitación de Tomás. Escuchó, sin querer, una conversación entre él y Carla. Tu abuela no te deja crecer, Tomás. Siempre está encima, siempre opina. No somos niños. Necesitamos nuestro espacio. Él no respondió de inmediato. Pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Elena volvió a su habitación esa noche con el pecho apretado. Se sentó en la cama, tomó entre sus manos una fotografía vieja de cuando Tomás y Lucía eran niños, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿En qué momento había dejado de ser la mamá que ellos necesitaban? ¿En qué instante su presencia se convirtió en un estorbo,
Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Carla tomaba decisiones sin consultarla, cambiaba muebles de lugar, elegía lo que se compraba para la casa, incluso organizaba cenas con amigos sin avisarle. Elena se volvía invisible dentro de su propio hogar. Y lo más doloroso era ver cómo Tomás y Lucía lo permitían. No con malicia, sino con indiferencia. Una tarde, mientras preparaba un guiso con todo su amor, Carla llegó de improviso, miró la olla y dijo con desdén: ¿otra vez ese plato tan pesado? No es bueno para la digestión, Elena. La mujer no contestó. Solo bajó la mirada y siguió revolviendo. Cuando sirvió la comida, nadie dijo gracias. Nadie pidió repetir. La comida quedó casi intacta, la noche cayó, y con ella, un silencio que calaba hasta los huesos. Elena miró su reflejo en el vidrio de la ventana. Ya no se reconocía. La mujer fuerte que había criado 2 niños con el alma, que había limpiado casas con las rodillas hinchadas, que había renunciado a todo por amor, ahora era apenas una sombra sentada en un rincón, y aunque todavía no lo sabía, esa sombra estaba a punto de ser empujada fuera de su propio mundo, porque Carla no solo había llegado para quedarse. Había llegado para tomar el control, y lo peor aún estaba por venir. A veces, el amor no desaparece de golpe. No se evapora con un grito ni con una traición abierta. A veces, el amor se desgasta en el silencio, en los gestos pequeños que ya no están, en las miradas que esquivan y en las palabras que se guardan. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Elena. Su lugar en aquella casa se fue desdibujando poco a poco, como una fotografía que pierde color. Ya no decidía qué se comía, ni a qué hora. Ya no opinaba sobre los gastos ni sobre el mantenimiento de la casa. Carla se había apoderado del espacio, y lo había hecho con tanta sutileza que hasta parecía natural. Elena seguía limpiando, cocinando, cuidando los detalles, pero era como si su esfuerzo ya no importara. Tomás, antes tan atento, ya no la escuchaba. Lucía, que solía pasar horas conversando con ella, ahora respondía con monosílabos. Incluso las comidas eran distintas. Carla prefería platos más modernos, más livianos, y muchas veces terminaba ordenando comida a domicilio sin siquiera avisarle. Elena se enteraba cuando veía a alguien dejar bolsas en la puerta, mientras el olor a comida ajena invadía su cocina. Una noche, la escena fue demasiado clara como para ignorarla. Elena preparó una cena sencilla pero hecha con amor: arroz con pollo y ensalada fresca. Puso la mesa con cuidado, dobló las servilletas como solía hacerlo, y esperó. Pero cuando los 3 llegaron, Carla los detuvo antes de que se sentaran. Pedí sushi. Mucho más saludable. Y no queremos desperdiciar, ¿cierto? Nadie la miró. Nadie le dijo nada. Solo caminaron hacia la sala con las bandejas de comida. Elena se quedó ahí, frente a la mesa servida, con las manos entrelazadas, sintiendo como el mundo se le volvía ajeno. Ese fue el principio del fin. Los comentarios de Carla se volvieron más constantes, más afilados. Elena, ¿segura que puedes subir esas escaleras tú sola? No te esfuerces, ya eres mayor. Tomás necesita espacio, no puede vivir eternamente con su abuela cuidándolo como si tuviera 5 años. Todo envuelto en sonrisas, con ese tono pasivo-agresivo que lastima sin dejar heridas visibles. Y Tomás no reaccionaba. Parecía ciego. O tal vez, simplemente, no quería ver. Un día, Elena abrió su armario y notó que sus cosas habían sido movidas. Algunas cajas que guardaban recuerdos importantes estaban en el altillo. Su máquina de coser, con la que había remendado decenas de prendas para los niños, había desaparecido del cuarto de servicio. Cuando preguntó, Carla le dijo: la guardamos. Ocupaba espacio y nadie la usa. Elena no dijo nada. Pero esa noche, le costó dormir. Lucía tampoco era la misma. Ya no la abrazaba con ese cariño de antes. Carla, con su habilidad para sembrar dudas, había empezado a decirle que Elena era manipuladora, que usaba la culpa para aferrarse a ellos. Tu abuela no quiere que crezcas, Lucía. Te necesita dependiente de ella, decía.
Y aunque Lucía intentaba no creerlo, la presión constante terminaba calando, los momentos hermosos, las historias compartidas, las canciones de cuna, los sacrificios, parecían haberse borrado. Reescritos por una narrativa cruel, en la que Elena era ahora una carga. Una tarde, mientras Elena fregaba los platos, escuchó una conversación entre Carla y Tomás en la habitación contigua. No necesitaba pegar la oreja. La puerta entreabierta dejaba pasar cada palabra. No podemos seguir así, Tomás. Es incómodo. Ella siempre está en medio. Nos limita, nos estanca, lo sé, pero, es mi abuela, no, es tu pasado. Y si quieres avanzar, tienes que dejarlo atrás. Créeme, es lo mejor para todos. Elena se quedó quieta. El agua seguía corriendo, pero sus manos ya no se movían. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo era posible? Era eso lo que pensaban de ella. Días después, la conversación fue directa. Tomás y Lucía la sentaron en la sala. Carla no estaba, pero su presencia flotaba en el ambiente. Abuela, dijo Tomás, sin mirarla a los ojos, tenemos que hablar de algo serio. Sí, agregó Lucía. Hemos estado pensando mucho. La situación está difícil, los gastos son muchos, y creemos que sería mejor para todos que vivieras en un lugar donde te cuiden. Un hogar, un asilo, pero, ¿yo los molesto? Susurró Elena, con la voz quebrada, no es eso. Es que, ya no podemos con todo. Tú necesitas atención, y nosotros no podemos darte lo que mereces. Le prometieron que sería un lugar hermoso, lleno de personas de tu edad, donde estarías mejor. Dijeron que la visitarían, que no la olvidarían. Le hablaron con un tono condescendiente, como si la decisión estuviera tomada, como si su opinión no contara. Elena no lloró en ese momento. Solo asintió, con los labios apretados y el alma en ruinas. Esa noche, preparó una pequeña maleta. Guardó una foto de Clara, una bufanda tejida por Lucía cuando era niña, y el cuaderno donde había anotado todas las frases dulces que sus nietos le decían cuando eran pequeños. Cerró la maleta despacio, como quien cierra una historia, y cuando cruzó la puerta de la casa que había sido suya durante tantos años, sintió que algo dentro de ella se apagaba. No hubo abrazos. No hubo lágrimas sinceras. Solo una despedida apurada, incómoda. Como si quisieran cerrar rápido ese capítulo, Elena subió al auto que la llevaría al asilo con una dignidad que solo tienen las mujeres que han amado sin medida. No miró atrás. No dijo nada, porque, a veces, el silencio es el único escudo que le queda al corazón cuando ha sido partido por quienes más amaba. El auto se alejó lento por la avenida, como si supiera que estaba llevando consigo algo más que maletas. Llevaba una historia. Una vida entera de amor, de entrega, de silencios cargados de ternura. Elena miró por la ventana, sin derramar una sola lágrima. No porque no doliera, dolía, y mucho, sino porque a veces el dolor es tan profundo que ya no encuentra salida en los ojos. Al llegar al asilo, un edificio de paredes color beige y jardineras algo descuidadas, fue recibida por una enfermera joven, amable, que la llamó señora Elena con una calidez casi inesperada. Le ofrecieron té caliente, una pequeña habitación con una cama individual, un armario modesto y una ventana que daba a un jardín interior. Elena se sentó en la cama sin deshacer la maleta. Sacó la foto de Clara y la apoyó sobre la mesita. Luego colocó la bufanda de Lucía en el respaldo de la silla. Eso fue todo. No necesitaba más para convertir aquel espacio frío en algo parecido a un hogar. Los primeros días fueron duros. Todo le resultaba ajeno. Las rutinas, los horarios estrictos para las comidas, el sonido de los pasillos, las conversaciones entre ancianos que parecían haberse resignado a esperar el final. Pero Elena no era así. A pesar del dolor, de la traición, de la soledad repentina, algo dentro de ella se negaba a rendirse, y poco a poco, esa luz comenzó a notarse. Un anciano llamado Don Manuel, que casi no hablaba con nadie, empezó a buscarla para jugar al dominó. Una mujer con Alzheimer leve, Doña Rosa, le pedía cada mañana que le recordara su nombre, y Elena lo hacía con paciencia infinita. Se convirtió en algo así como un faro dentro del asilo. Una presencia que inspiraba calma y afecto.
Su voz pausada, su mirada firme, sus historias de vida llenaban los huecos de muchos que ya habían dejado de soñar. Una mañana, durante el desayuno, la encargada del lugar se le acercó y le dijo: Elena, usted tiene algo especial. Ha transformado este lugar. Todos se sienten mejor desde que llegó. Elena sonrió con humildad. No necesitaba aplausos. Pero ese reconocimiento, discreto y sincero, le recordó que todavía tenía algo que dar. Empezó a organizar pequeñas actividades, lecturas de cuentos, talleres de tejido, tardes de canciones. Recuperó su vieja costumbre de contar historias, aquellas que había inventado para Tomás y Lucía, y ahora las adaptaba para sus nuevos compañeros. Algunos reían, otros lloraban, pero todos escuchaban. Porque había algo en su voz que conectaba con lo más profundo del corazón. A veces, en la intimidad de su cuarto, escribía en su cuaderno. No se quejaba. No hablaba mal de sus nietos. Solo dejaba que las palabras fluyeran como una forma de seguir viva. Hoy Rosa me pidió que le hablara de su hijo. No lo recuerda bien, pero dice que tenía la risa de los pájaros. Yo le inventé un cuento sobre él. Ella se fue a dormir con una sonrisa. El tiempo pasaba, y con él, el dolor se transformaba. No desaparecía, claro que no. Las noches seguían siendo difíciles. A veces soñaba con los niños corriendo por el patio, con las navidades improvisadas, con los abrazos de esos pequeños que alguna vez la llamaron mamá con todo el corazón, pero cada mañana, al abrir los ojos, Elena decidía seguir adelante. No por orgullo, ni por resignación. Lo hacía porque entendía algo que muy pocos comprenden, que la vida no se trata solo de lo que uno pierde, sino de lo que aún puede sembrar, incluso en tierra árida. Una tarde, durante una actividad artística, una voluntaria joven que solía llevar libros al asilo se le acercó. ¿Puedo preguntarte algo, Elena?, dijo ella, con curiosidad sincera. Claro, ¿cómo haces para ser tan fuerte? Después de todo lo que has vivido, ¿sigues con esa paz? Elena la miró, pensativa. No es fuerza, respondió. Es amor. Uno no deja de amar, aunque lo lastimen. El amor no es un contrato. Es una elección. Y yo sigo eligiendo amar. Porque eso es lo que me mantiene viva. Aquella frase quedó resonando en la sala, y fue justamente esa energía, ese ejemplo de entereza, lo que llamó la atención de alguien más. Un periodista local, que solía hacer reportajes sobre historias humanas en la comunidad, visitó el asilo para una nota sobre la vida de los adultos mayores. Al entrevistar a los residentes, varios mencionaron a Elena. Ella es especial, decían. Deberías hablar con ella. El encuentro fue simple. El periodista, un hombre de unos 40 años llamado Julián, se sentó frente a ella con una grabadora, sin grandes expectativas. Pero a medida que Elena hablaba, su expresión fue cambiando. Cada palabra suya era una pincelada sobre un lienzo lleno de sacrificio, de ternura, de heridas y de esperanza. No había dramatismo. Solo verdad. Cuando terminó, Julián la miró con los ojos brillosos. Su historia merece ser contada, Elena. Ella sonrió. Si sirve para que alguien allá afuera entienda lo que es amar de verdad, entonces cuéntala, y así lo hizo. El reportaje salió publicado en una revista digital. Se titulaba La mujer que crió a sus nietos como hijos, y fue abandonada como una carga. Lo que vino después, nadie lo esperaba, porque la verdad, cuando se dice con el corazón, tiene un poder que nadie puede frenar. Y el mundo, al fin, iba a conocer quién era realmente Elena. El artículo se propagó como fuego en hojarasca seca. Primero fueron algunos lectores de la ciudad quienes compartieron la historia, luego se sumaron páginas de asociaciones de derechos de los adultos mayores, y pronto, el rostro sereno de Elena, en una fotografía en blanco y negro donde miraba por la ventana con una sonrisa melancólica, comenzó a aparecer en cientos de perfiles de redes sociales. Una abuela ejemplar, traicionada por quienes más amaba, decían los titulares, el amor incondicional que el mundo necesita recordar, replicaban los comentarios, y entre cada línea, la misma emoción, indignación, empatía, compasión. Elena no tenía redes sociales. Ni siquiera sabía cómo funcionaban esas cosas. Pero lo notó.
Lo notó en los gestos del personal del asilo, en las visitas inesperadas, en las cartas que empezaron a llegar con palabras dulces y dibujos de niños que decían, «Yo sí te quiero, abuelita». El director del asilo, que hasta entonces había sido correcto pero distante, comenzó a tratarla con una consideración especial. Le ofrecieron una habitación más amplia, con vista al jardín, y le propusieron liderar un proyecto de acompañamiento emocional para otros residentes. Elena, con esa humildad que la caracterizaba, aceptó con una sonrisa. «Si puedo hacer que alguien se sienta menos solo», dijo, «cuenta conmigo». Pero la verdadera sorpresa estaba aún por llegar. Entre los muchos ojos que leyeron aquella historia, había uno que no buscaba inspiración, sino justicia. Alejandro Montenegro, un abogado experimentado en casos de abuso patrimonial, se topó con el reportaje por casualidad. Pero algo en la historia lo tocó. Tal vez fue la serenidad con la que Elena hablaba, o tal vez esa frase final donde decía, «El amor no es un contrato. Es una elección». Decidió investigar por su cuenta, solicitó los registros públicos de la propiedad donde Elena había vivido por más de 20 años. Lo que encontró lo dejó helado. La casa había sido vendida hacía apenas unos meses, mediante una transferencia firmada únicamente por Tomás y Lucía, quienes figuraban como propietarios gracias a un trámite de cesión que Elena, tiempo atrás, había firmado sin leer, creyendo que era solo una actualización de papeles, pero había más. La venta se había hecho a una inmobiliaria que, según descubrió Alejandro, tenía vínculos con una empresa en la que Carla, la pareja de Tomás, ocupaba un puesto de dirección administrativa. Era un fraude. Un abuso de confianza evidente. El abogado se contactó directamente con el periodista Julián. Le explicó los hallazgos y le pidió contactar a Elena. Cuando se vieron en el asilo, Alejandro fue directo, pero cuidadoso. «Señora Elena, ¿usted firmó documentos de cesión de la propiedad?» «Sí, mi nieto me pidió que lo hiciera. Dijo que era para que todo estuviera en orden. Yo confié en él, sabía que vendieron la casa sin su consentimiento, que...». Susurró, como si el aire le faltara, «Podemos demandarlos». «Usted fue engañada». Elena bajó la mirada. Un silencio largo se apoderó de la sala. «No quiero hacerles daño, ya lo hicieron ellos». «Elena», respondió Alejandro con firmeza. «Usted merece justicia. No se trata de venganza, sino de recuperar lo que es suyo». Tras varios días de reflexión, Elena aceptó. La demanda fue presentada ante el tribunal local con pruebas contundentes, firmas irregulares, movimientos sospechosos, y la conexión directa entre Carla y la empresa compradora. El caso ganó fuerza mediática gracias al reportaje inicial. Cientos de personas firmaron peticiones, enviaron cartas de apoyo y ofrecieron ayuda legal gratuita. El nombre de Elena se convirtió en símbolo de una generación olvidada. Mientras todo eso ocurría fuera del asilo, dentro de él, Elena seguía siendo la misma. Daba charlas a jóvenes voluntarios, cuidaba a Doña Rosa cuando tenía crisis de memoria, e incluso comenzó a enseñar a tejer a un grupo de ancianos que nunca lo había hecho antes. Había encontrado una nueva razón para seguir, una nueva familia elegida. Un día, durante el almuerzo, alguien entró al comedor con el celular en la mano. «Elena. Estás en la televisión». En la pantalla, un noticiero nacional relataba el caso con titulares impactantes. «Abuela crió a sus nietos como hijos y fue expulsada de su casa. Ahora, lucha por justicia». Las cámaras mostraban imágenes de archivo de la casa, documentos, entrevistas con vecinos que confirmaban la dedicación de Elena durante todos esos años. La indignación pública crecía. Y con ella, también, la presión sobre Tomás y Lucía. Lo que empezó como una historia ignorada, una herida íntima, ahora era una causa colectiva, y aunque Elena no lo buscaba, estaba a punto de recuperar algo más que ladrillos y paredes. Estaba a punto de recuperar su nombre, su dignidad, y un lugar en el mundo que nunca debieron quitarle. La sala del tribunal estaba llena. Cámaras de televisión, periodistas con libretas en mano, curiosos que se agolpaban en los bancos del fondo. Nunca antes un caso civil sobre una casa había despertado tanto interés público. Pero esto no era solo una disputa legal. Era el símbolo de algo mucho más profundo, la traición familiar hecha visible y la dignidad de una mujer que se negaba a ser borrada de su propia historia. Elena llegó al juzgado acompañada por Alejandro, el abogado que se había convertido en su escudo.
Iba vestida con su mejor abrigo, el mismo que una vez usó para la graduación de Tomás, y llevaba en la mano el cuaderno donde anotaba sus pensamientos. No para mostrarlo, sino porque le daba fuerza. Como si esas páginas cargadas de recuerdos pudieran sostenerla en medio de tanta exposición. Del otro lado, sentados con expresiones tensas, estaban Tomás y Lucía. A su lado, Carla, con una actitud desafiante. Ya no quedaba nada de aquella sonrisa encantadora que una vez usó para entrar en la casa. Ahora todo era frialdad, distancia, cálculo. La jueza, una mujer seria pero atenta, escuchó los alegatos. Alejandro habló con claridad, expuso las pruebas de la venta irregular, los documentos manipulados, la relación directa entre Carla y la empresa compradora, y sobre todo, el testimonio de Elena. Sus palabras no eran rencorosas. Al contrario, conmovían por su calma, por su honestidad, por la forma en que transmitían dolor sin recurrir al odio. No quiero destruir a nadie, dijo Elena, con voz firme. Solo quiero que se reconozca lo que me fue quitado injustamente. Crié a esos niños con amor. Lo hice todo por ellos. No merezco ser tratada como un estorbo. El silencio que siguió fue denso. Algunos en la sala limpiaban discretamente sus lágrimas. Cuando llegó el turno de Tomás, su voz tembló. Intentó justificar sus decisiones, hablar de estrés, de dificultades económicas, de malas influencias. Lucía no dijo nada. Miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su abuela. Carla, por su parte, habló con frialdad, como si todo se tratara de una simple operación inmobiliaria. No mostró arrepentimiento. La jueza pidió unos días para deliberar. Pero la opinión pública ya había emitido su veredicto. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Personas de todas partes escribían a la redacción del medio que publicó la historia original, compartiendo experiencias similares, solidarizándose con Elena, enviándole dibujos, cartas, incluso invitaciones para que viviera con ellos. Familias que decían, usted tiene un lugar en nuestra casa si lo necesita. Gente común que reconocía en ella a sus propias abuelas, a sus propias madres. Una semana después, se leyó la sentencia. Fue clara y contundente, la venta de la casa era ilegal. Elena recuperaba el control total de la propiedad y se abría una investigación penal por abuso de confianza y fraude patrimonial. Tomás y Lucía tendrían que enfrentar las consecuencias. No solo legales, sino también morales. Elena no celebró. No sonrió. Solo suspiró largo. Era una victoria, sí. Pero de esas que llegan con sabor a cicatriz. Esa misma tarde, al regresar al asilo, fue recibida como una heroína. Los residentes la abrazaban, los trabajadores la aplaudían, y hasta doña Rosa, que casi nunca recordaba nada, le dijo con una sonrisa, ganaste, Elena. Lo sabía. El periodista Julián, que había seguido todo el proceso, le pidió grabar una última entrevista. Esta vez, no solo para el artículo, sino para un documental que ya estaba en marcha. Elena aceptó, pero pidió hablar desde el jardín, bajo la sombra de un árbol, junto a sus plantas. ¿Qué siente ahora que ha recuperado su casa?, preguntó él. Elena lo pensó unos segundos. Siento alivio. Pero más que eso, siento que no estoy sola. Durante años pensé que el amor que di se había perdido. Pero descubrí que no. Porque afuera, en el mundo, hay corazones que aún valoran lo que es amar sin pedir nada a cambio. La entrevista se volvió viral. Y con ella, se multiplicaron las invitaciones. Universidades la querían como oradora. Grupos comunitarios querían rendirle homenaje. Una fundación propuso crear un programa de acompañamiento a adultos mayores con su nombre, Proyecto Elena, pero fue una visita inesperada la que terminaría de cerrar ese ciclo. Una familia llegó al asilo un domingo soleado. Un matrimonio joven, con 3 hijos pequeños. Venían de otra ciudad, habían seguido su historia desde el inicio, y traían consigo algo más que palabras. Señora Elena, dijo la madre, tomándola de las manos. Sabemos que ya recuperó su casa. Pero si alguna vez necesita una familia, nosotros estaríamos honrados de que nos eligiera. Elena no respondió de inmediato. Miró a los niños. Uno de ellos le regaló un dibujo. Era una casita con flores, y una mujer mayor sonriendo. En el centro,
escrito con letras torcidas, decía: «Te queremos, abuela Elena». Ese día, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin dolor. Lloró con gratitud. Porque entendió que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún podía florecer, y aunque sus nietos le habían dado la espalda, el mundo le había recordado algo esencial: cuando uno siembra amor verdadero, algún día, de alguna forma, la cosecha llega. Elena regresó a su antigua casa unas semanas después del fallo. No lo hizo con rabia ni con prisa, sino con pasos lentos y el corazón sereno. La casa estaba vacía. Ya no quedaban rastros de Tomás, Lucía ni Carla. Solo paredes silenciosas, habitaciones en penumbra y un jardín trasero que había crecido desordenadamente, como si también hubiese sentido el abandono. Abrió la puerta principal con las llaves que había recuperado, inhaló profundo y dejó que el olor a recuerdos le golpeara el alma. Allí, cada rincón guardaba una historia. La marca en la pared donde medía la altura de los niños cada año. La mesa con la quemadura que dejó una vela de cumpleaños. El pequeño espejo en el pasillo que usaban para hacer muecas antes de salir. Todo seguía ahí. No intacto, pero sí vivo. Pasó los primeros días limpiando con calma. No con urgencia, sino con gratitud. Cada trapo que pasaba, cada mueble que movía, era una forma de sanar. Pintó de nuevo las paredes con colores claros, compró algunas plantas y dejó la puerta del patio abierta todo el tiempo. Quería que la casa volviera a respirar, pero no pensaba vivir sola. Cumpliendo su palabra, Elena se contactó con aquella familia que la había visitado en el asilo. Les ofreció algo más que su gratitud, les ofreció compartir la casa, vivir con ella, construir juntos un nuevo hogar. No como un acto de caridad, sino como un lazo elegido, limpio de pasado, lleno de futuro, y así comenzó una nueva etapa. El salón se llenó de risas infantiles. Las paredes se poblaron de dibujos otra vez. La cocina volvió a oler a comida casera. Elena tejía mientras los niños hacían la tarea, o les leía cuentos antes de dormir, tal como había hecho tantos años atrás. Solo que esta vez, sin miedo al abandono, Tomás y Lucía no volvieron a buscarla. La justicia los obligó a pagar una indemnización que Elena destinó, en su totalidad, a programas de ayuda para adultos mayores abandonados. Nunca habló mal de ellos. Cuando alguien le preguntaba, solo decía: hay heridas que no se curan con reproches. Se curan con distancia y con paz. Una mañana, Elena fue invitada a dar una charla en una universidad. Subió al escenario con un vestido sencillo, los cabellos recogidos, y la voz firme como siempre. No leyó nada. Habló desde el corazón: me llamo Elena, y esta es mi historia. No vine a contar tragedias, sino a recordarles algo que todos saben pero a veces olvidan: el amor no se mide por palabras bonitas, ni por la sangre. Se mide por lo que uno hace cuando nadie mira. Yo amé sin condiciones. Y aunque me dolió, no me arrepiento. El auditorio se puso de pie. Los aplausos no cesaban. Pero ella solo sonrió, humilde, y agradeció con una leve inclinación de cabeza. Volvió a casa caminando, acompañada por la familia que ahora la llamaba nuestra abuela del alma. Y esa noche, al sentarse junto al ventanal con una taza de té, escribió en su cuaderno: fui madre, abuela, refugio, historia. Me dolieron los desprecios, pero no me quebraron. Porque el amor que se da sin medida siempre encuentra un camino de regreso. No vine a este mundo para ser perfecta, sino para ser verdadera. Y eso, nadie me lo puede quitar. La brisa nocturna entró por la ventana. Las luces de la casa titilaban con calidez. Afuera, los árboles susurraban entre sus hojas, como si cantaran una canción suave y reparadora. Elena cerró los ojos un instante, respiró hondo y sonrió, y así, rodeada de quienes sí supieron verla, respetarla y amarla, Elena encontró algo que va más allá de la justicia: encontró paz, encontró familia, y por fin, encontró su lugar. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme en esta historia tan humana, tan cruda y tan real. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo y cómo te llamas. Déjame tu comentario, lo leo con todo el corazón. Y si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos videos.
Hay muchas más historias esperando ser contadas, y tú, que estás del otro lado, haces que todo esto valga la pena. Nos vemos en el próximo capítulo de Vida.